Busqué otra vez en el libro de Filipenses, capítulo 1. Si no tiene una copia de un bosquejito así como este que tenemos aquí, levante su mano que se la vamos a entregar en este momento. Si necesita una copia, you don't have, alguien que no tenga una copia del bosquejo en el día de hoy, que necesite uno. Alright, pues todo el mundo está equipado, todo el mundo tiene su copia de la palabra de Dios. Usted abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 1, en este momento que vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. El hermano José Meléndez nos va a hacer el favor de leer esa porción bíblica en los próximos momentos. It's right here. It's, okay, just give me a second. Ya me invito, José. Dame un segundito solamente, okay? God is good. All the time. Vuelvo a hacer el recordatorio que hice hace un momento con relación a la semana próxima, este próximo domingo. Tenemos nuestra celebración de Navidad y como es nuestra costumbre, luego de que tengamos el servicio, el culto aquí, vamos a pasar al Fellowship Hall en la parte de atrás. Vamos a tener un almuerzo y pues necesitamos que usted se anote en los listados que tenemos al frente, en la salida al frente, allá en la mesita esta, y usted pues pone su nombre, su número de teléfono y nos deja saber qué usted tiene la intención de traer. Hay unas cosas que nosotros como iglesia proveemos, que son los arroces. Arroz con gandules, arroz con chorizo, arroz con gris. Nosotros nos encargamos de proveer eso. Así que usted no tiene que traer nada de eso. Puede traer ensalada, puede traer un pedacito de pollo, puede traer cualquier otra cosa que usted quiera, arepa, tostones, puede hacer lo que usted quiera traer, ¿ok? Pero en cuanto a arroces, no traiga porque nosotros pues proveemos eso como iglesia, ¿ok? Así que es el próximo el domingo, vamos a celebrar, como siempre hacemos, la Navidad en realidad pues sugiere que debe celebrarse el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pues esperamos que pues ustedes pues vengan. Si gusta invitar a otras personas, lo puede hacer en confianza y nos vamos a gozar en el Señor. Gozar, de eso vamos a hablar en el día de hoy, de gozar, de gozarnos. La palabra de Dios nos habla de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca específicamente de la manera en que como creyentes, ¿cuántos son seguidores de Cristo? ¿Me siguen? Como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, como templos del Espíritu Santo, como personas que han tenido un nacimiento espiritual, como personas que son salvos. ¿Cómo es que nosotros, bíblicamente hablando, podemos mantenernos gozosos independientemente de las circunstancias que nos rodean? Y vamos a hablar sobre ese particular, entre otras cosas, porque en la cultura donde nosotros vivimos, aquí en este país, donde hay tantas cosas buenas, pero algunas no lo son, la mayor parte de la gente, en vez de gozarse con la vida, que es lo que la Escritura nos dice, lo que hacen es soportar la vida, lo que hacen es tolerar la vida. Y cristianos o personas que reclaman ser cristianos también están incluidos en ese grupo de personas que en vez de gozarse en la vida, lo que hacen es soportar o tolerar la vida. La razón por la cual eso sucede, escúcheme, que es importante, estamos estableciendo el fundamento, la plataforma sobre la cual vamos a hacer la enseñanza en el día de hoy. La razón por la cual eso sucede, la razón por la cual muchas personas que reclaman ser cristianos no experimentan el gozo que Dios establece que nosotros debemos experimentar. La razón por la cual eso sucede es porque muchas personas incorrectamente piensan que para poder gozar la vida todo tiene que ser perfecto. Tienen una paradigma, ellos parten de una premisa incorrecta y posiblemente usted está aquí en el día de hoy y usted es partícipe de esa premisa que es incorrecta. Es la premisa que sugiere que si mi situación
mejora, si yo logro resolver mis problemas, entonces todo estará bien y yo seré feliz. Muchas personas no gozan la vida como Dios dice que lo debemos hacer, no experimentan el gozo que la Biblia dice que debemos experimentar. El título de la enseñanza es "En esto me gozo y me gozaré siempre". Esa es una expresión del apóstol Pablo en medio de unas circunstancias totalmente horribles. Y la razón por la cual muchas personas que dicen que son cristianos no experimentan ese tipo de gozo, nuevamente, es porque parten de una premisa equivocada, una premisa que no tiene origen bíblico. La premisa es, independientemente de lo que Enlace o el TBN enseñen, la premisa es de que si mi situación mejora, entonces yo estaré bien y seré feliz. O si yo logro resolver mis problemas, entonces todo estará bien y yo seré feliz. Esa es una premisa equivocada, simplemente porque no existe tal cosa como una vida libre de problemas. Amén. Ya desde ahí, bíblicamente es incorrecto, pero humanamente hablando, es algo inalcanzable porque una vida ausente de problemas no existe. Lo que vamos a hacer a través del estudio de la palabra, vamos a coger esta porción bíblica, vamos a hacer una exposición de la misma, y por medio de ella lo que tratamos de hacer es que podamos aprender, que podamos apropiarnos de algunos principios bíblicos que nos permitan aprender a estar siempre gozosos, independientemente de las circunstancias que haya a nuestro alrededor, independientemente de las experiencias adversas, negativas que usted y yo podamos experimentar en esta vida. Antes de que el hermano lea la porción bíblica, quiero destacar el hecho de que la palabra de Dios no dice absolutamente nada de que nosotros seamos felices. La palabra de Dios nos habla acerca de que nosotros debemos aspirar a estar gozosos, a tener gozo. Amén. Hay una diferencia radical entre una cosa y otra, entre ser feliz y estar gozoso. El gozo bíblico tiene su origen en lo que está aconteciendo en el interior del ser humano. La felicidad de este mundo procede de circunstancias favorables a nuestro alrededor. Así que la Biblia no sugiere en ningún momento de que nosotros como creyentes tengamos derecho o acceso a ser felices. Lo que sí Dios en su palabra establece es que usted y yo en Cristo podemos tener gozo y podemos estar siempre gozosos. Así que de eso es que vamos a hablar en el día de hoy. Así que el hermano va a leer la porción bíblica y luego de eso pues entramos entonces a hacer la exposición. Hermano José, por favor. Love you, José. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. El Señor bendiga su palabra. Amén. Thank you, José. Love you, brother. Thank you very much. Mantenga su Biblia abierta y mantenga su bosquejo ahí a la mano, dado el caso que vamos a estar utilizando ambas cosas en la tarde de hoy. Ahí donde está, me acompaña a orar. Padre, gracias te damos otra vez en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Pastor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir, Padre Celestial, a tu presencia en cualquier momento. Tenemos audición segura, tú escuchas nuestra petición. En esta hora yo vengo a tu presencia, Señor, con un corazón contrito, reconociendo tu santidad, Señor, con reverencia, Señor, y consciente de la seriedad, la magnitud de lo que en los próximos minutos me toca hacer. Yo me escondo detrás de la cruz de Cristo, yo reconozco lo inadecuado que soy, conozco mi impotencia, Señor, y descanso enteramente en tu favor inmerecido, Señor. Te imploro que me concedas una porción fresca de tu gracia, que me permita, Señor, articular las cosas que tú has impreso en mi corazón y que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú destapes nuestros oídos espirituales, Señor, que tú, Señor, quebrantes la arrogancia, el orgullo, la vanidad, lo creído que somos en nuestros corazones, Señor, y que tú seas el que nos enseñe, Señor. Enséñanos tú, Padre Santo, de forma tal que podamos entender lo que vamos a aprender y que podamos ponerlo en práctica. Y que como resultado de esta experiencia hoy, salgamos de aquí más comprometidos, Señor, a seguir los pasos de Jesucristo y hacer todo lo que sea necesario para que Jesucristo luzca bien en nuestras vidas. Te amamos, Jesús. Te rogamos por el pastor Marcel mientras enseña, por el pastor Willy también y la hermana Rosita, y sobre todo te suplicamos por las hermanas que con tanto amor y con tanto compromiso, domingo tras domingo, te sirven a ti al cuidar de los chiquitos en la guardería, Señor. Gracias por el hermano Arnaldo, por los que están laborando, Señor, alrededor nuestro en esta hora. Que todo lo que hagamos, Señor, resulte en que tú seas glorificado, es nuestro deseo. En el nombre de Jesús, amén. God is good? All the time? Okay. Hablamos entonces acerca de la forma en que usted y yo podemos mantenernos gozosos. El ejemplo que vamos a seguir es el ejemplo que la Escritura nos da en este primer capítulo del libro de Filipenses, donde vemos al apóstol Pablo haciendo una serie de declaraciones. Entre ellas, Pablo dice que en esto, y vamos a ver qué es ese esto, Pablo dice, en esto yo me gozo y yo me gozaré siempre. ¿Right? Vamos a ver en qué es lo que él se está gozando y las implicaciones, por qué razón es que este hombre dice que se va a gozar siempre. Una de las intenciones nuestras, cada vez que tenemos la oportunidad sea ya de predicar o enseñar o hablar de uno en uno individualmente, nuestra intención, nuestra prioridad es que Dios nos conceda el privilegio de ser instrumentos que Él utilice para
transformar, para renovar el entendimiento de las personas con las cuales nosotros tenemos que hablar. En este momento tenemos un diálogo entre la persona que le habla, el pastor Edwin, y la congregación. La intención mía, lo que yo anhelo más que ninguna otra cosa, es que usted cambie su forma de pensar. Mi deseo, más que ninguna otra cosa, es que su entendimiento sea renovado. Que al salir de aquí, pues usted piense de una forma distinta. Muchas personas a través de los años se me han acercado y se han quejado y me han dicho cosas como: quizás las demás personas no se den cuenta, pero yo me doy cuenta, y usted lo que quiere es cambiar, que yo cambie mi forma de pensar. Y yo a esa afirmación le he dicho: usted está absolutamente en lo correcto. Ese es mi propósito. Eso es lo que yo persigo. Eso es lo que yo deseo, que usted cambie su forma de pensar. Que en vez de pensar, de ver la vida desde una perspectiva humana, secular, usted vea la vida, usted piense de una forma bíblica. Amén. Así que esa es la intención mía. Si eso es lo que yo deseo hacer en el día de hoy, a través de la enseñanza de la palabra y confiando en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de este hombre que se llama Pablo, que dice: en esto yo me gozo y en esto me gozaré? Vamos a hablar del contexto. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de este señor cuando él hace ese tipo de afirmación? Lo primero que vemos es que en los últimos 4 años de la vida de este hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, han sido años que usted y yo podríamos decir que él ha sido miserable, humanamente hablando. La piña ha estado absolutamente agria para el apóstol Pablo en esos últimos 4 años. Lo que la Escritura nos dice acerca de él es que 2 de esos años estuvo preso en una ciudad que se llamaba Cesarea, preso injustamente. Lo que la Escritura también nos dice es que él es enviado luego de esos 2 años a Roma en un barco con el propósito de enfrentarse con un hombre que era un emperador esquizofrénico, neurótico, que se llamaba Nerón. La Escritura también nos dice que en ese viaje de Cesarea a Roma, el barco donde Pablo va naufraga. Pablo termina varado en una isla por un periodo de tiempo. Mientras está ahí es mordido por una serpiente. Y luego de eso pues reanuda su viaje, llega a Roma y por 2 años más está preso en Roma esperando un juicio. Lo que la Escritura nos dice también es que durante ese tiempo de espera Pablo se mantuvo encadenado a un soldado romano 24 horas al día sin privacidad de ninguna clase. Ahora, ese es el trasfondo, el background, si usted quiere, o el contexto de lo que está pasando en la vida de este hombre que se llama Pablo, este hombre que dice: en esto yo me gozo y me gozaré siempre. Eso es lo que está pasando en la vida de este hombre. La pregunta entonces es: ¿cómo es que este hombre puede decir eso? A la luz de tanta adversidad, a la luz de tanta cosa difícil, a la luz de una vida miserable, si usted quiere, como la que él estaba experimentando. ¿Cómo es que él puede decir: en esto yo me gozo y me gozaré siempre? ¿Cuál es el secreto, si usted quiere, de este hombre? ¿Cómo es que este hombre puede mantenerse con esa actitud tan positiva en un momento donde está aprisionado? Está en una prisión, y by the way, no está en la 33. ¿Cómo es que este hombre puede mantenerse triunfante en medio de tanta adversidad, de tantos problemas? ¿Cómo es que este hombre puede decir: en esto yo me gozo y me gozaré siempre? En otras palabras, ¿cómo es que este hombre puede deleitarse en dificultades? ¿Cómo es que él puede mantenerse gozoso a pesar de que nada, y nada es, terminó como él había planeado? ¿Cómo es? Nada termina como el hombre planeó y él está gozoso. ¿Cómo es que este hombre puede hacer eso?
Así que en sus notas, en su bosquejo, por favor, le suplico que saque su lapicero y escriba. Quizá usted lo pueda utilizar en el día de hoy y en el futuro también. Algunas cosas que son necesarias para poder gozarme y mantenerme siempre gozoso a pesar de las circunstancias adversas que me puedan rodear, mejor dicho. Lo primero es que yo necesito, usted necesita, todos necesitamos ver la vida desde la perspectiva correcta. Mientras usted y yo estemos viendo la vida, esta vida desde una perspectiva incorrecta, nunca vamos a tener gozo y muchísimo menos nos vamos a mantener gozosos. Inclusive, cuando todo va bien, si usted no tiene una perspectiva correcta, usted va a encontrar razones para no tener gozo. Así que lo primero, lo más esencial que usted y yo necesitamos es ver la vida desde la perspectiva correcta. Versículos 12 y 14 nos dan una buena ilustración de ese particular. Ahora, la realidad es que todos tenemos problemas. Levante la mano todo el que tenga problemas. Todos tenemos problemas, ¿right? Pero yo someto a su consideración, esto es simplemente una opinión mía, que la forma en que nosotros vemos nuestros problemas muchas veces es más importante que los problemas mismos, ¿sí o no? Por esa razón, usted y yo precisamos ver la vida desde la perspectiva correcta. Así que mantenga su Biblia, aunque en el bosquejo que usted tiene la porción bíblica que yo voy a estar considerando en este momento en particular. En el versículo 12, Pablo comienza diciendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Pablo dice: yo quiero que ustedes no ignoren, y hermanos, obviamente se está refiriendo a creyentes, personas que también habían sido bautizados en el mismo Espíritu y se les había dado a beber del mismo Espíritu. Amén. Eran parte del cuerpo de Cristo. Pablo dice: por favor, no ignoren, amados en Cristo, creyentes hermanos, que estas cosas que me han sucedido, que los problemas que me han acontecido, que las dificultades, las tribulaciones, todo lo relacionado con todos los incidentes en mi viaje, con mi encarcelamiento, todas esas cosas que me han sucedido, han contribuido más bien en realidad, hermanos, esto ha contribuido al progreso del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de progreso, y escuchen que es importante, con la palabra progreso implica resistencia. Pablo dice: independientemente de todas estas cosas, lo que ha sucedido en realidad ha contribuido al progreso del Evangelio. Implica un avance exitoso ante oposición. Versículo 13. Ese avance ha sido de tal forma, versículo 13, de tal manera que en todo el pretorio, en otras palabras, entre todos los miembros de la Guardia Imperial, esa palabra pretorio se refiere a la Guardia Imperial, algo selectivo, ¿verdad? A los Navy SEALs, si usted quiere, de aquel tiempo. Y entre todos los demás, entre toda la gente en Roma que conocía a Pablo y que había escuchado a Pablo. De tal manera que en todo el pretorio y en todos los demás se ha hecho evidente que yo estoy preso por causa de Cristo. En otras palabras, que llegó un momento en que todo el mundo reconocía que Pablo no era un delincuente, y segundo, que estaba preso simplemente por la proclamación de las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Versículo 14 es clave, dice: y la mayoría de los hermanos, y como vamos a ver, excepto un grupito que atacaban a Pablo, y la mayoría de los hermanos, mira lo que pasa, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, en otras palabras, confiando más en el Señor como resultado de sus prisiones o de mi encarcelamiento, mira lo que pasa ahora, se atreven mucho más a hablar la palabra sin
temor. Y el punto es este, y esto es lo que es significativo, y aquí es donde usted y yo vemos la importancia de nosotros ver la vida desde la perspectiva correcta. Pablo dice que lo que nos dice la Escritura es que el testimonio y el ejemplo de Pablo mientras estaba encarcelado demostraba la fidelidad de Dios para sus hijos cuando son perseguidos. Otra vez, el testimonio de Pablo, como Pablo respondió, el ejemplo de Pablo, lo que comunicaba mientras él está encarcelado, como él responde, lo que comunicaba es que Dios es fiel. Amén. Independientemente de lo que suceda cuando sus hijos son perseguidos. Dice la Escritura que se atrevían a hablar la palabra, y esa palabra es el Evangelio, con temor, o mejor dicho, sin temor, que quiere decir con denuedo. Ahora, la palabra nos dice lo siguiente, que Pablo siempre había querido ir a Roma, porque Roma era la capital del mundo en aquel entonces. Pablo anhelaba poder ir a Roma con el propósito de proclamar el Evangelio, de predicar en cuanto lugar se le brindase la oportunidad. En el día de hoy, podría decirse, si fuera en el día de hoy, Pablo quería ir a Roma para tener grandes campañas, cruzadas evangelísticas, si usted quiere. Sin embargo, aquí es donde está el punto. Aquí es donde nosotros vemos la necesidad de ver la vida desde la perspectiva correcta. Porque Dios es soberano. Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Sin embargo, la palabra nos dice que lo que Dios hace es que Dios pone a este hombre Pablo, el apóstol Pablo, este hombre que está lleno del Espíritu Santo, este hombre que Dios utiliza en toda clase de prodigios, señales. Lo que la Escritura nos dice es que Dios lo pone en una prisión, y en esa prisión Pablo termina escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo está encadenado 24/7, posiblemente a la gente mejor pagada del Imperio Romano. Soldados, una élite militar que luego de 12 años de servicio se convertían en los líderes del Senado romano. Así que si había un grupo rosa estratégico para evangelizar, eran precisamente ese grupo, ¿sí o no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la necesidad que usted y yo tenemos de tener la perspectiva correcta. Si queremos mantenernos gozosos y siempre gozosos, independientemente de las circunstancias, precisamos tener la perspectiva correcta. Yo quiero estar gozoso, pero yo insisto en ver la vida como me da la gana. Pues no va a estar gozoso. En 2 años Pablo tuvo la oportunidad de testificarle a miles de soldados. Lo que sabemos, la historia, Josefo, un historiador judío, nos dice que estos soldados tenían acceso directo al emperador. Y la historia también nos dice que como resultado de eso, la familia inmediata de Nerón se convirtieron en creyentes. Aún más, la historia confirma que la esposa, la mamá, los hijos de Nerón se convirtieron y fueron asesinados por ser creyentes. Todo lo que queremos compartir es esto, o la esencia de lo que queremos compartir es esto, es que la actitud de Pablo, el gozo de Pablo, la actitud de Pablo es el gozo de Pablo hacia los problemas, hacia su circunstancia adversa, provocó una reacción en cadena. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí en sus notas, por favor, el resultado de enfrentarme a mis problemas con gozo. ¿Qué sucede? 2 cosas simples. Lo primero es que mi actitud es de testimonio a los inconversos.
Eso es lo primero que sucede. Mi actitud es de testimonio a los inconversos. Versículo 13 dice, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Mi actitud es de testimonio a los inconversos, debía haber dicho. Y la otra cosa es que mi actitud es de aliento a los creyentes. Versículo 14, nuevamente dice, y la mayoría de los hermanos, otra vez, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, en otras palabras, no con mis prisiones, sino en la forma en que yo estoy respondiendo a mis prisiones, cobrando ánimo por eso, cobrando aliento por eso. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, con denuedo totalmente. Así que hay muchas cosas aquí, mucha tela para cortar, pero hay unas verdades que resaltan por encima de otras. Y lo primero que yo veo aquí en esta porción bíblica es que para poder enfrentar a los problemas con gozo, como Dios me dice en la Escritura, para poder hacer eso, hay una cosa que es imprescindible, que es primera base. Y es simplemente la necesidad de tener la perspectiva correcta. Amén. Ver las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Y dónde yo puedo encontrar eso? En ningún otro lugar que no sea en la palabra de Dios. Amén. No hay retiro, no hay congreso, no hay programa de televisión, no hay programa de radio. Que usted necesite, usted lo que necesita es meterse de lleno con seriedad, con una actitud humilde en la palabra de Dios, y usted va a encontrar la perspectiva correcta. Pasaje clásico que la mayor parte de la gente conoce, aún los que no son creyentes, y sabemos, dice la Escritura, además que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Yo vuelvo a recalcar el hecho de que los que aman a Dios son los que obedecen a Dios. Sabemos que los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, todas las cosas, buenas o malas, operan para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios son las personas que responden en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Pase lo que pase, todas las cosas operan para bien. No es una fórmula que tú se la das a una persona, tranquilo hermano, reciba lo que yo se lo doy. Todo trabaja para bien. Y el hermano está haciendo lo que le da la gana y viviendo una vida en desobediencia a Dios. ¿Qué clase de charlatanería es esa? ¿Cuántos alaban al Señor? Verdad eterna, aquí en sus notas rapidito. Primero, el cristiano se mantiene gozoso a pesar de los problemas, siempre y cuando la causa de Cristo progrese. Amén. That's what you see there. Eso más que ninguna otra cosa es lo que vemos en la vida de Pablo. Él se mantiene gozoso independientemente de los problemas, de las circunstancias, siempre y cuando la causa de Cristo progrese. Conmigo no hay problema. Es lo que dice Pablo. Y una verdad práctica para nosotros, aquí una enseñanza práctica, es que Dios tiene un propósito en cada problema. Eso es parte de ver la vida con una perspectiva correcta, reconocer que Dios tiene la sartén agarrada por el mango. Amén. Ay, Dios toma lo que sea, ¿sabes? Y si nosotros respondemos correctamente a eso, una expresión de que nosotros amamos a Dios, otra vez, obediencia. El que ama a Dios, obedece a Dios. Y si nosotros respondemos bien, bíblicamente, en obediencia a Dios, a lo que sea éxito o sea fracaso, sea alegría o sea tristeza, sea enfermedad o sea salud, pues lo que tenemos la certeza, la seguridad que Dios va a utilizar esa circunstancia, sea la que sea. Así que lo primero que necesitamos usted y yo en nuestras vidas para poder gozarnos y mantenernos siempre gozosos es tener una perspectiva de la vida correcta. La segunda cosa que vemos en esta porción bíblica que necesitamos, que usted y yo necesitamos reorganizar nuestras prioridades y vivir conforme a ellas. Pablo tenía unas prioridades. Y como las prioridades de él estaban bien, pero que bien clarititas, y como él se había determinado hace muchísimo tiempo, yo voy a vivir conforme a mis prioridades. Pase lo que pase, yo tengo mis prioridades, y mis prioridades vienen antes que cualquier otra cosa. Y como
Él tenía esas prioridades claras. Esto es lo que es importante en la vida. Y yo voy a vivir conforme a lo que es importante. Se caía el mundo y el hombre estaba gozoso. ¿Sabes qué? Eso no es exclusividad de un supergigante espiritual. Eso está accesible para cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Que tenga la misma actitud. Hay algunas cosas que estos años, en mi jornada con el Señor Jesucristo, he aprendido. Todavía me falta mucho que aprender. Algunas cosas las he aprendido la primera vez que me las quiso enseñar. Otras cosas las he tenido que repetir montones de veces, ¿sabes? Porque he sido terco y obstinado y vanidoso y creído y orgulloso. Y me he creído que soy el regalo de Dios a la naturaleza. A lo que Dios detesta. He tenido que experimentar el mismo problema muchísimas veces hasta que finalmente me humillo en la presencia de Dios, que solamente puedo hacer por la gracia de Dios. Entonces puedo aprender algunas cosas. Algunas cosas que he aprendido es que cuando la cosa se pone difícil, yo necesito saber qué es importante. Para entonces saber discernir entre lo que es significativo y lo que es trivial. Amén. I don't know, ¿sabes? Cuando la cosa se pone difícil, cuando todo está smooth, cuando todo es color de rosa, cuando peaches and cream, toda esa cuestión, cuando todo está chévere, no hay problema. Pero cuando se tranca el dominó, cuando la cosa se pone difícil, usted y yo necesitamos saber qué es lo que es importante. Para poder determinar, para poder saber, para poder decidir, discriminar entre lo que es significativo y lo que es trivial. Otra cosa que he aprendido y todavía estoy en el proceso de aprender e incorporar en mi vida de forma permanente, es que yo puedo vivir una vida basado en problemas o en prioridades. Como individuo puedo basar mi vida nuevamente en problemas o en prioridades. Como esposo o como padre de familia o como líder de un círculo familiar, yo puedo vivir una vida basada en los problemas o en las prioridades. Como pastor, yo puedo vivir una vida basada en los problemas o en las prioridades. Así que el punto aquí es que yo necesito reorganizar mis prioridades. Más importante todavía, yo Edwin, necesito decidir qué es importante en mi vida. Y usted también. Yo vivo rodeado de docenas de personas a mi alrededor que si yo no decido qué es importante para mí, ellos van a hacer todo lo posible para tratar de decidirlo por mí. Y no vuelvo con el taque-taque otra vez, pero tengo que hacer referencia a eso. Vivimos en una sociedad, en una cultura donde se invierten billones de dólares en agencias, en instituciones, en corporaciones que tienen el propósito claro de decidir para usted lo que es importante. Si no se ha dado cuenta, pues despierte, wake up and smell the coffee, como diría el americano. Quiere decir entonces que sin duda alguna yo necesito reorganizar mis prioridades. Y no solamente eso, porque muchos de nosotros, pues al principio del año se hace eso normalmente, o cuando pasamos por una crisis bien grande, o cuando pierdo el trabajo, o cuando me dicen que tengo una enfermedad seria, pues reorganizo mis prioridades. Pero la mayor parte de las personas tristemente se quedan ahí.
Yo no necesito reorganizar mis prioridades meramente. Yo necesito reorganizar mis prioridades y vivir conforme a ellas. Versículos del 15 al 18. Pablo regresa hablando de los detractores, de las personas que lo habían traicionado, que estaban haciendo las cosas no con la motivación correcta. Pablo dice en el versículo 15, ahí en sus notas, Pablo dice, algunos a la verdad, quiere decir, podemos estar seguros, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Había dos grupos de personas. Uno de ellos predicaban a Cristo por envidia a la autoridad apostólica de Pablo, y rivalidad. Nos habla de la contienda de estas personas, o la ambición de ellos, o la malicia de ellos. Pero había otro grupo que lo hacían de buena voluntad. Lo hacían motivados por su amor a Dios. Lo hacían por agradecimiento, como una expresión de contentamiento, de satisfacción. Así que el problema con estas personas es importante, porque el problema con estas personas, algunos, Pablo dice, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad. El problema con esas personas, esto es importante, no era su teología. La teología era correcta, estaban proclamando el Evangelio. El problema con aquellas personas era su motivación, la razón por la cual lo estaban haciendo. Si las personas aquellas estuviesen enseñando una teología incorrecta, pues había que sacarle el cuerpo y había que exponerlo y había que decirle a la gente que estos son falsos maestros. Pero ese no era el caso, y por lo tanto Pablo dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Versículo 16 dice, los unos son los que predican por envidia y rivalidad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, por ambición egoísta, right? Porque deseaban promover su propia agenda. Algunos lo anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, en otras palabras, deshonestamente o fraudulentamente. Y mira la razón, mira, aquí es donde está el problema. Pensando, esta es la motivación de ellos, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En otras palabras, tratando de agravar la situación presente del apóstol Pablo. Pero gracias a Dios que había otro grupo. Versículo 17 dice, pero los otros, estos son los que lo hacen de buena voluntad. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero los otros, los que apoyaban a Pablo, motivados por un amor genuino, una consideración genuina hacia la obra, el ministerio de este siervo de Dios, el apóstol Pablo, pero los otros por amor, sabiendo, conociendo, estando conscientes de que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En otras palabras, que fui designado por Dios como un soldado para el cumplimiento de su deber. Eso es lo que la frase estoy puesto, eso es lo que quiere decir. En otras palabras, que Dios lo había colocado a él en una posición estratégica. ¿Para qué? Para la defensa del Evangelio. Para realizar una apología, si usted quiere, de la fe. Esta fe que nos ha sido revelada a nosotros, que usted y yo tenemos en el contenido del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, ante toda esta cuestión, ahora es que vemos entonces la cuestión de las prioridades y la necesidad de vivir conforme a ellas. Entonces Pablo dice, ¿qué pues? Otras palabras, el qué pues, subraya el qué pues o circúlelo, porque lo que quiere decir, ¿qué en realidad es importante? ¿Qué es importante entonces? ¿Qué es lo que en realidad es importante? Y él contesta, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por ambición egoísta, o por verdad, con integridad de corazón, si usted quiere, o para que Dios sea glorificado, ¿Cristo es qué? Cristo es anunciado. Y como Cristo es anunciado, independientemente de que esta gente lo esté anunciando por ambición egoísta o por integridad de corazón, como Cristo es anunciado, en esto yo me gozo. De paso, me gozo es presente. Y después dice, y en esto me gozaré siempre, independientemente de que yo estoy preso, independientemente de que fui acusado
injustamente en Cesarea, pasé 2 años preso allí, me metieron en un barco, el barco naufragó, estuve a punto de ahogarme, fui a una isla en invierno, hacía un frío horrible, no había comida y para colmo, cuando finalmente pudimos prender un fuego, salió una serpiente y me mordió y después me pusieron otra vez en otro barco y llegué a Roma y desde que llegué me encadenaron a unos soldados y no tengo privacidad en una clase, independientemente como Cristo es anunciado. Prioridad. En esto yo me gozo. No solamente me gozo en este momento, en el presente, sino me gozaré siempre, siempre y cuando Cristo sea anunciado. Yo me voy a gozar. Y lo que queremos decir entonces es que el gozo de Pablo no dependía de circunstancias favorables. El gozo de él era una expresión, un byproduct, si usted quiere, un resultado inevitable del hecho de que él había clarificado con sumo detenimiento cuáles iban a ser sus prioridades y se había determinado a vivir conforme a ellas. Si no me entiende, Pablo en esencia lo que está diciendo es que yo no voy a permitir que mis críticos, mis circunstancias, mi necesidad, mi salud, ninguna persona me roba el gozo. Razonamiento de Pablo, posiblemente. La motivación de esta gente quizás no es la mejor. La metodología de ellos tal vez no es la correcta. Pero como mi prioridad es que el Evangelio sea proclamado, pues yo no tengo problema. Eso me llena de gozo. Mi prioridad es que el Evangelio sea proclamado. Así que Pablo había establecido sus prioridades y valores y no permitía que cosas pequeñas le robaran el gozo. Cosas pequeñas. ¿Are you crazy or what? Pues la impresión que para él eran cosas pequeñas. Le robaran el gozo. No, hay mucha tela que cortar otra vez aquí de toda esta porción bíblica. Hay mucho que aprender. Todos, empezando por mí. Pero creo que una de las cosas que resalta sin mucho esfuerzo es la necesidad que todos nosotros tenemos de establecer nuestras prioridades y luego comenzar a vivir conforme a ellas. Nosotros necesitamos clarificar qué es importante en la vida. Amén. Yes. Para poder clarificar qué es importante en nuestra vida, pues necesitamos tener la perspectiva correcta. ¿Se da cuenta? O sea, muchos de nosotros, de los que estamos aquí hoy, somos cristianos, seguidores de Cristo, lo que sea, nuestras prioridades no son correctas, porque nuestra perspectiva de la vida no es correcta tampoco. O queremos insistir en continuar teniendo lo mejor de dos mundos. Lo mejor de dos mundos conduce inevitablemente a una cosa que Dios detesta, que se llama tibieza. Y puedo seguir por ahí para abajo, pero no tenemos tiempo para profundizar en ese aspecto. Así que usted está aquí hoy visitando. This is one of the things. Ahorita le dije, no ponga nada en el plato de la ofrenda, no nos interesa su dinero. Lo que sí nos interesa es que ya usted decidió venir aquí por la razón que fuera, vio un letrero o alguien le invitó, pasó por ahí, yo no sé. Lo que sí quisiéramos es que usted abriese su corazón y que deje que Dios, por medio de su palabra, pues le transforme y bregue ahí adentro.
Una de las cosas que mejor ayuda al ser humano a clarificar sus prioridades nuevamente es la palabra de Dios. Hay toda clase de pasajes bíblicos que ayudan muchísimo. En el caso de mi esposa y mío, uno de los primeros pasajes que se nos dio, que ha sido parte de toda la vida de nosotros, es Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, donde se nos dice que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Que con tu mente confía en Dios, con tus emociones confía en Dios, con tu voluntad confía en Dios, con todo tu alma, con todo tu ser confía en Dios. La otra cosa que te dice, algo que no debes hacer es que no debes apoyarte en tu propio entendimiento. ¿Ok? No te dejes llevar de tu opinión. Esta es mi opinión. La Biblia dice, pero yo creo. Ay, pastor, pero esto es lo que yo creo. Hice esto, pero esto es lo que yo pienso. ¿Sabes? Cuando yo escucho eso, tengo que hacer ejercicio enormemente espiritual para mantenerme con la boca cerrada. Y no hacer referencia a la insensatez de esa frase, pero esto es lo que yo creo. Lo que tú y yo creemos no es importante. Por lo menos si nosotros decimos ser de Cristo. Amén. Lo que sí es importante es lo que Dios dice con claridad en su santa palabra. No te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo. Y la frase lo que quiere decir es, la instrucción es, en cada cosa que tú tengas delante de ti, pregúntate qué es lo que dice Dios sobre este particular. No es tan complicado, ¿right? Si yo me pregunto en cada cosa que dice Dios sobre este particular, definitivamente eso me va a dar la información necesaria para yo nuevamente reorganizar mis prioridades, clarificar qué es importante y qué no lo es. Amén. Y el resultado de eso es que Dios endereza nuestras veredas, y como ya sabemos, lo que quiere decir es que el esfuerzo ese que usted y yo hemos hecho en confiar en Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con todo, en rehusar, decirle que no, que eso es altamente difícil. Uno decirle que no a su propio entendimiento, a su propia opinión, that is hard, right? ¿Sabes? Y uno decir, ¿sabes qué? Lo que yo pienso lo voy a echar para el lado, yo voy a hacer lo que Dios dice. Right? Eso es arduo, pues dice la Escritura, eso son una vereda que necesita ser enderezada, que es algo sumamente difícil. Pues lo que quiere decir es que Dios corona nuestros esfuerzos con éxito cuando hacemos esas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por Richard Mark, en septiembre de 1984, me regaló una Biblia a mí y para mi esposo también, y me la dedicó con esa porción bíblica, y se tomó el tiempo de explicarme lo que eso quería decir. Desde ese momento, con la ayuda de Dios, muchas veces a fuerza de cocotazo, ¿verdad? Pues, pero poco a poco, pues Dios nos ha ayudado para realizar nuestras prioridades y vivir conforme a ellas, right? Verdad eterna. El cristiano se mantiene gozoso a pesar de los detractores, de la gente que le haga la vida imposible, de la gente que le serruche el piso a uno. Amén. Right? Se lo hay en todos lugares. Va en el trabajo, vaya en la familia, vaya en la iglesia, donde quiera te encuentra gente que son detractores, que te serruchan el piso. El cristiano se mantiene gozoso a pesar de los detractores, siempre y cuando el nombre de Cristo es proclamado. Amén. Now, una enseñanza práctica es que debemos enfocarnos en lo que en realidad cuenta. Eso es, enfócate en lo que en realidad cuenta. Pues entonces yo quiero reunirme con usted para que usted me diga qué es lo que en realidad cuenta. Pues yo me puedo reunir con usted y explicarte, ¿sabes? ¿No? Pero lo que le da cuenta primero es asegurarte que tienes una relación genuina y verdadera con el Dios de la gloria a través de tú haber puesto tu fe y tu confianza y tu esperanza y tu seguridad en el trabajo terminado de Jesucristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, asegurarte que tú eres salvo, asegurarte que tú has nacido de nuevo, asegurarte que tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios porque en las últimas 5 o 6 semanas varias personas en esta iglesia pequeña pues se han levantado y han dicho, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Gloria a Dios. Sin música, sin manipuleo, sin ofrecerle nada, excepto la salvación gratuita de Cristo. La tercera cosa que necesitamos, y hay una progresión, lo primero que necesito nuevamente
es ver la vida desde la perspectiva correcta. Lo segundo, reorganizar mis prioridades y vivir conforme a ellas. Y lo tercero, necesito el poder de Dios, poder sobrenatural para poder mantenerme gozoso. Necesito ese poder de Dios en la vida mía. ¿Por qué necesito eso? Pues porque esta vida es difícil. Jesucristo dijo, en esta vida va a tener, ¿qué? Tribulación, right? ¿Sabes? Tranquilo, porque yo he vencido el mundo. Pero pues, es claro, ¿sabes? Aquí va a tener tribulación. No solamente eso. Mire para acá todo el mundo, por favor. Mire para acá rapidito, un segundito. Después, mire, escribe a otro lado lo que usted quiera hacer. Pero míreme en este momento. Jesucristo fue bien claro desde el principio, estableciendo que uno de los resultados de seguirle a Él iba a ser problemas. Muy distinto a todo lo que se promueve a través de la televisión cristiana, entre comillas, del enlace, el del God Channel y del TVN y toda esa cuestión, cuando se le vende a las personas que ven a Cristo y tu vida va a ser un paraíso. Eso es totalmente contrario al evangelio que Jesucristo proclamó, a las buenas noticias que Él proclamó. La experiencia de la mayor parte de nosotros es que cuando hemos venido a Cristo es cuando los problemas han comenzado. Amén, Lupita. Pues necesitamos el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas para mantenernos gozosos, porque la cantidad de problemas y la magnitud de los problemas, by the way, aquí todo el mundo tiene problemas. Y by the way, el problema tuyo no es más grande que el mío, ni el mío es más grande que el tuyo. Y esos problemas drenan nuestra energía, nuestra fuerza. Y muchas veces, como hablábamos en la clase ahorita, estamos a punto, sentimos la urgencia, el deseo de tirar la toalla. Y decir, hasta aquí, no aguanto más, tú por allá y yo por allá. Y en esos momentos necesitamos una provisión urgente del poder sobrenatural de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 19 al 20, Pablo dice, haciendo referencia a esto, otra vez, Pablo dice, porque sé, subraya sé, eso es un convencimiento total. Pablo está totalmente convencido. Entonces aquí menciona dos elementos, un elemento humano y un elemento divino. Esto es precioso, familia. Porque sé que por vuestra oración, factor humano, por vuestra intercesión, Lupita, ahorita intercedimos por Mateo, nosotros y la iglesia orando, que por vuestra oración, por vuestra petición ferviente a favor de alguien, en este caso Pablo, porque yo sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, en otras palabras, por la intervención o la provisión, ese es el elemento divino del Espíritu de Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque yo sé que por vuestra oración y la suministración de gozo del Espíritu Santo y la suministración de paz del Espíritu Santo y la suministración de amor por esos que me maltratan del Espíritu Santo y la suministración de paciencia fruto del Espíritu Santo. Esto que me está pasando resultará en mi liberación, y esa liberación implica bienestar, implica salvación, no salvación en términos de ir al cielo, sino la salvación en el contexto de bienestar, de todo lo que la salvación provee, el bienestar que la salvación de Cristo trae en este lado de la eternidad. Versículo 20. Conforme o de acuerdo a mi anhelo, right? O mi anticipación de que algo en el futuro va a suceder, esa anticipación, ese anhelo me llena de confianza, me llena de entusiasmo, conforme a mi anhelo y esperanza de que, subraye nada, por favor, subraye nada, de que en nada, y nada es que, nada, gloria a Dios, ¿cómo no va a tener gozo? Y el hombre está claro, el hombre está seguro, el hombre está bien claro
Dice, primero dice versículo 19, porque estoy convencido totalmente de que gracias a sus oraciones y gracias a la intervención constante del Espíritu Santo que se pasa produciendo fruto en mi vida, esto va a resultar en mi bienestar, en mi liberación. Y eso es conforme o de acuerdo a esta anticipación de futura que yo tengo, que me llena de confianza y entusiasmo. Y esa anticipación futura que me llena de entusiasmo, anticipación futura, eso es medio redundante, pero estoy anticipando algo que va a venir en el futuro. Esa anticipación futura que me llena de entusiasmo es de que en nada seré avergonzado. Nerón, lo siento por ti, tú me podrás hacer lo que tú quieras, pero yo no voy a ser avergonzado. Ustedes que están predicando el evangelio por una motivación incorrecta, ustedes no me van a avergonzar a mí. Yo mismo no voy a hacer nada que me va a avergonzar a mí mismo. En nada seré avergonzado. Es absoluta convicción, implica todo. En nada seré avergonzado. Es el mismo que un poquito más adelante dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Gloria a Dios. Estamos hablando aquí hoy. Estamos hablando de estar gozosos y mantenernos gozosos siempre, independientemente de las circunstancias. Pues yo quiero eso. Pues tú quieres el privilegio, pero ahí está la metodología de Dios. Tú quieres la promesa de Dios. Pues esas promesas muchas veces vienen acompañadas de unas premisas, de unas condiciones, de unas cosas, una metodología. Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? En el día de hoy, el cristianismo de hoy es un Dios fácil. Nada fácil. Vete un fin de semana, un retiro, un encuentro, lo que sea. Allí 4 o 5 apóstoles de yo no sé dónde vienen, van a orar por ti, te van a ungir, te van a echar agua, te van a hacer un montón de cosas. Un sinnúmero de metodologías místicas y esotéricas. Y entonces de ahí en adelante tú vas a salir de ahí y vas a salir gozoso siempre. ¡Qué mamey! Pablo dice, de que nada seré avergonzado. El mundo no me va a avergonzar, César no me va a avergonzar, la gente de la iglesia esta que yo le caigo mal no me va a avergonzar, ni yo mismo voy a hacer nada que va a resultar en mi vergüenza. Antes bien, en vez de eso, con toda confianza, como siempre o en todas circunstancias, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, será exaltado en mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Julito, ahorita estábamos hablando de eso. Tanto si vivo como si muero. La teología del día de hoy, Cristo va a ser magnificado si yo vivo. Si muero, pues no, porque voy a ser derrotado. Cristo va a ser magnificado si yo tengo éxito. Si yo, I'm a successful person. No es lo que Pablo está hablando. Ahora también será magnificado, exaltado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo. Está hablando del servicio y su ministerio, o si muero, su victoria sobre la muerte. Así que Pablo está diciendo que había 2 cosas que le permitían seguir para adelante a pesar de todo lo que le había pasado en su vida. La primera tenía un elemento humano que era la oración de los cristianos, y 2, un elemento divino, el poder del Espíritu Santo. Una cosa que Pablo menciona que es importante destacar es el hecho que Pablo dice que él vivía con esperanza. Esperanza. Palabra bíblica, palabra esperanza, bíblicamente hablando, mejor debería ser traducida seguridad, certeza. La esperanza, la certeza, la seguridad. Yo someto a su consideración que vivir sin esperanza es imposible. Se puede existir sin esperanza, pero vivir, bíblicamente hablando, sin esperanza, no. Right? So, cuando yo no tengo fuerza física, mejor dicho, espiritual y emocional para seguir hacia adelante, cuando estoy en una crisis de energía espiritual,
donde usted y yo podemos encontrar esa esperanza, si usted quiere, para seguir luchando gozosamente. La palabra de Dios. Amén. Saturada de promesas de Dios. Una de las más comunes en la iglesia del día de hoy es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, está ahí, espera, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De la misma forma que nada me va a avergonzar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo esa certeza, la certeza que nada me va a avergonzar. Tengo la certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente eso, sino que en Filipenses capítulo 2, uno de mis pasajes favoritos, donde Pablo dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que pone dentro de nosotros el deseo de hacer las cosas correctamente, de vivir de una forma piadosa. Y si alguno de nosotros puede vivir piadosamente, es por medio del poder que pone en nuestras vidas. Amén. Así que todos estamos capacitados para cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que es lo que dice el versículo 12. Gloria al nombre de Jesucristo. Verdad eterna, por favor. El cristiano se mantiene gozoso a pesar de la muerte, siempre y cuando Jesucristo sea glorificado. ¿Voy a morir? Pues no hay problema. Cristo es glorificado, olvídate del resto. Porque lo importante es que Cristo va a ser glorificado. La enseñanza práctica que tenemos aquí es que con el poder de Dios en mi vida, nada podrá devastarme. En Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que quiere decir, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? El poder de Cristo, nadie me puede devastar a mí. Alabado sea el nombre del Señor. La última cosa, para efecto del estudio en la tarde de hoy, es que necesitamos un propósito que le dé dirección a nuestra vida. Un propósito. Esta es la parte donde usted se desconecta, usted se apaga los oídos, o usted se va para su casa, usted dice: hasta aquí escuché, ahora yo no quiero escuchar el resto. Necesitamos un propósito que le dé dirección a nuestra vida. Los últimos 4 años de Pablo han sido bien difíciles. Ha perdido casi todo: amigos, ministerio, libertad, privacidad. Podemos decir que casi todo le fue quitado a Pablo, excepto una cosa que nadie puede arrebatar de la vida de Pablo y de la vida de nadie. Y lo que nadie puede arrebatar es el propósito por el cual la gente vive. Me puedes quitar mi privacidad, me puedes quitar mi comodidad, me puedes quitar mis amigos, me puedes quitar el ministerio, lo que sea, pero el propósito por el cual yo vivo no me lo puedes quitar. Estos últimos versículos son los más importantes de toda la porción. Veamos a ver. Pablo dice: porque para mí, Pablo, el vivir es ¿qué? Para Pablo, Cristo era la razón de ser. Pablo confiaba, amaba, servía, dependía en Cristo. Cristo era la única razón, el único propósito, la única esperanza por la cual vivir. Eso Pablo dice: para mí, o porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, que la muerte, esto es importante, escúcheme por favor, preste atención. En otras palabras, que la muerte, cuando dice el morir es ganancia, lo que le está diciendo, la muerte me va a librar, es ganancia porque la muerte me va a librar de las cargas temporales de este lado de la eternidad, y al librarme la muerte de todas estas cargas que yo tengo, así podré dedicarme totalmente al propósito primario de mi vida, que es glorificar a Cristo. Versículo 22. Pero si el vivir en la carne, by the way, no está hablando carne en términos pecaminosos. Lo que está diciendo es que, pero si el vivir en un cuerpo físico, eso es lo que está diciendo. Pero si el vivir en un cuerpo físico resulta para mí en beneficio de la obra, otra vez, testimonio para los inconversos y aliento para los creyentes.
No sé entonces qué escoger, como él no sabía específicamente cuál era la voluntad de Dios en ese momento en particular. Él no sabía qué escoger. Versículo 23. De ambas cosas son el vivir o el morir. Estoy puesto en estrecho, en otras palabras, estoy entre la espada y la pared. Aquí lo único que yo puedo hacer es seguir para adelante. Teniendo deseo de partir, términos marítimos, teniendo deseo de soltar las amarras de un barco, tiene otra connotación, tiene la idea de liberar un cautivo o de soltar un animal que ha estado encadenado o amarrado por mucho tiempo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo otra vez, poder tener una comunión completa con Jesucristo, lo cual es muchísimo mejor, superlativamente absoluto mejor. Versículo 24. Pero quedar en la carne, escuche, en este cuerpo físico, es más necesario por causa de vosotros, por causa de la necesidad de la edificación de la iglesia. Versículo 25, no se pierda. Dice, y confiando en esto, en la convicción que Pablo tiene, yo sé que quedaré, ¿right? Pablo tiene una convicción total de que es necesario que él se quede para la edificación de la iglesia. Así que, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré entre vosotros. ¿Para qué, Pablo? Para vuestro provecho, para vuestro progreso. Right? Para vuestro gozo de la fe o en la fe. Versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y lo que quiere decir que es que en la medida que Pablo pudiese llevar una vida fructífera, el gozo y la confianza de ellos iba a abundar por motivo de la obra que era evidente que Cristo estaba haciendo por medio del apóstol Pablo. Las 2:25 de la tarde. No está lloviendo. Que sí que vamos a terminar. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. La pregunta que es inevitable hacer en cualquier enseñanza de esta clase donde se trate con esto, la aplicación práctica para todo el mundo, ¿verdad? Es uno preguntarse, pues, ¿y para usted? ¿Qué es vivir? Para usted, hermana Rosa, ¿qué es vivir para usted, hermana Rosa? Brother John, what is to live is what for you? Brother Genio, para vivir es qué. Esas tres personas que yo acabo de mencionar son las personas que están más antiguas en esta iglesia. Pero todos los demás que han llegado con el tiempo y los que nos visitan en el día de hoy, ¿cómo usted contesta eso? Para ti el vivir es qué. ¿Qué es lo que es para ti el vivir? Para mí el vivir es Cristo. Se acabó, Cristo. Esa es mi prioridad, Cristo. En sus notas, por favor. Basándonos en la industria de la publicidad, las personas que viven en nuestro país llenarían los siguientes blancos de esta forma. Escríbalo porque es importante. Para muchas personas, para mí el vivir son las posesiones. Y para ti, right? Por eso es que en este país, una vez usted llega, en la forma que usted llegue, como sea que llegue, una de las cosas que se fomenta más o que se trata que usted haga es la adquisición de todo lo que usted pueda. Adquiere todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque para la mayor parte de las personas en este país, el vivir son las posesiones. Y por eso es que muchos de ustedes están como están. Y algunos de nosotros estábamos como estábamos. Ah, hermana Rosa. Pero ya no estábamos como estábamos en el pasado. Porque ya para nosotros el vivir no son las posesiones. Pero para la persona que el vivir son las posesiones,
Es la persona que, como decimos aquí, compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen para tratar de impresionar a gente que le caen mal a ellos y que ellos le caen mal a esas personas. I love to say that. Me encanta poder decir eso cada vez que tengo la oportunidad. Porque es una realidad y porque es una de las cosas de las cuales Dios me libró. Basándonos en la industria de la publicidad, algunas personas en este país podrían decir, para mí el vivir es el placer. Por eso hacen cualquier cosa para aliviar su aburrimiento. Cualquier crucero, cualquier viaje de placer, cualquier cosa que le alivie eso. La depresión, toda la cuestión, para ellos eso es lo que hay que hacer. Y se vende la oportunidad y por aquí me voy. Para otras personas el vivir es poder, prestigio y popularidad. Ahora, el problema con cada una de esas cosas son las personas para las cuales la imagen es importante. Para mí el tener una imagen buena es importante, es lo importante. Hello. ¿Estamos escuchando? Right? Aquel que no cogía una pata, cogía de la otra. Y algunos de nosotros cogíamos de todas las patas estas. Y en cada una de esas cosas hay un problema común. Y el problema común con una de esas cosas es que primero las posesiones no perduran. El placer tampoco perdura. El poder, el prestigio, la popularidad tampoco perdura. ¿Ok? Así que la realidad es que esta vida es mucho más que las cosas materiales que hay alrededor nuestro. Sean los que sean. No me cuente esto en el tiempo, pero hace como 2 sábados atrás yo fui a una tienda que se llama Apple. Yo nunca había estado en un sitio como ese. Para mí fue entrar con un planeta distinto, ¿sabes? Era una cosa totalmente distinta para mí, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Es increíble cómo se conduce y ¿sabes? Con todas las cosas ahí, ¿sabes? Pero la gente, tuve que observar, estuve esperando muchísimo tiempo, como 45 minutos esperando que me atendieran, que me llegara mi turno para hacerme un diagnóstico. Porque parecía la oficina de un doctor, un hospital que yo estuviese, ¿verdad? La cuestión es que mientras yo estoy ahí, yo estoy observando, y yo puedo ver, ¿sabes? El brillo de los ojos de la gente, de las personas que están ahí, porque no eran teenagers solamente, era toda clase de personas. Los que lo atendían, en su inmensa mayoría, eran chamaquitos, ¿verdad? ¿Sabes? Jovencitos. Pero había toda clase de adultos y gente mayor, y hispanos y afroamericanos, de toda clase, ¿no? Y entonces, pues, que todas estas personas están ahí para vender cosas, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y yo podía ver, ¿sabes? Cómo estas personas, cuando les sacaban la cuestión, ¿sabes? La cosa esa, el tablet y todo, yo veía que ellos como... y se lo ponían en las manos, ¿verdad? ¿Sabes? Entonces, cuando a mí me regalaron un teléfono, me cambiaron el teléfono y me regalaron uno, ¿verdad? Entonces el muchacho que me está atendiendo, real nice, tú sabes. Entonces me dice, I'm going to give you the pleasure. This is going to be Christmas for you. Right? So, entonces pues, él sacó el teléfono de la cuestión, ¿sabes? Eso viene con unos papelitos de plástico que tiene, ¿verdad? Y dice, it's your privilege. Go ahead and do it, right? So, do it. Y yo nunca he pasado por eso, ¿sabes? Yo nunca le he sacado papel a nadie. Eso lo hace Marcelo, lo hace Willy. Yo no sé nada de esa cuestión. So, go ahead. Do it. Enjoy. Después entendí, it took me a while, me tomó un poco entender qué era lo que el hombre quería decir. Lo quería decir que en la cultura que vivimos en el día de hoy, la experiencia de tener un iPod o un teléfono o una paleta, una tableta, de esas cuestiones que la gente tiene. Go ahead. Gratis.
Yo los voy a incluir a todos ustedes en el listado de Pablo. Nada de esto me va a avergonzar a mí. Ninguno de ustedes. La cuestión es que que en el día de la cultura nosotros, pues estas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Les producen un placer a la gente. Como un rush, ¿sabes? It's new. Right? Como el que se monta en el automóvil nuevo. Olor a nuevo, ¿sabes? ¿Sabes? Al final yo pude entender lo que el hombre me quería decir, el muchacho me quería entender, y dice, pues, conmigo, pues, I don't know, porque yo lo que quiero es que la gente le lleguen los textos que yo le envío. Eso es lo que estaba repitiendo. Si recibe los textos, that's what I want, okay? So, el punto es que la vida consiste en muchas cosas mayores que esas. Y yo someto a su consideración con humildad, pero con mucha seriedad, dentro de la broma y eso. Es que el mejor uso que nosotros podemos darle a la vida consiste en utilizar nuestra vida en cosas que duren mucho más que nosotros. En cosas que tienen valor eterno. Pablo era un hombre simple, sencillo. Pablo era parte de lo débil del mundo, lo insensato del mundo. A pesar de toda la inteligencia, a pesar de todos los idiomas que hablaba, a pesar de toda su alcurnia, a pesar de todo su abolengo cultural, a pesar de su vida religiosa, Pablo era de los débiles, los rechazados, los marginados, los insensatos del mundo. Llegó un punto en que él se pudo ver de esa forma. Pero luego que Saulo de Tarso tiene este encuentro genuino con Jesucristo en el camino ese que conducía a Damasco, Pablo se convirtió en un verdadero seguidor de Jesucristo. Y lo que dice la Escritura, que Pablo tenía metas a largo plazo. Y por eso él medía las cosas que pasaban a su alrededor a la luz de la eternidad. Por eso podía gozarse en medio de todas esas cosas y siempre estar gozoso. Porque él tenía sus ojos enfocados en la eternidad. Uno de mis pasajes favoritos, Brother John, this was passage that Blanquita, remember Blanquita? Blanca, you remember Blanca? Yeah, she was the one who introduced me the first time to this passage right here. Blanquita era la primera directora musical que nosotros tuvimos, se llamaba Blanquita Brenes. Y ella una vez me vio así, todo pugilateado, y me envió una tarjeta, y me llegó y hablaba de este pasaje bíblico. Y la primera vez, yo era un bebé cristiano relativamente, yo no había visto ese pasaje ahí, ¿sabes? Y me acuerdo el impacto que tuvo eso en la vida mía, las palabras de Pablo diciendo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, y el alcanzado es ser como Cristo, porque esa era la meta de él, ser como Cristo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, otra vez, olvidando los éxitos pasados o los fracasos pasados, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y la meta es ser semejante a Cristo. El premio del supremo llamamiento es el cielo, ¿verdad? De Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta a largo plazo y miraba las cosas a la luz de la eternidad. ¿Right? Ahora, ¿cuántos son salvos? ¿Can I see your hand? Ok. Si usted no es salvo, usted necesita ser salvo. Right? Ese es el plan de Dios. Tú no necesitas ser miembro de una iglesia, o ser bautista, o ser pentecostal, o ser católico, o ser presbiteriano. Usted lo que necesita es ser salvo. Right? Haber recibido la salvación gratuita por fe que Jesucristo ganó para usted en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿qué se supone que yo haga después de mi salvación? Dos cosas mencionamos. Una, de que mi vida sea testimonio para la gente inconversa. Y dos, que mi vida resulte en aliento y edificación para los creyentes. Se supone que yo haga después de mi salvación. Right? Muchos creyentes quieren tener gozo en su vida. No pueden tenerlo porque tienen sus prioridades patas arriba, al revés. Yo, otros y Jesús. Al revés, Jesús primero,
otros después y después yo. ¿Cómo está usted hoy? Las razones por las cuales hay tanta gente desalentada, infeliz en este mundo, deprimida en nuestra cultura, es porque viven obsesionados con su yo. Lo que es mejor para mí. Lo que me hicieron. Lo que no me hicieron que debieron haberme hecho. Lo que me está pasando a mí. Mi problema, mi situación. Las razones por las cuales hay tanta gente deprimida, tanta gente infeliz en este mundo. La pregunta de ellos es, ¿qué es lo que es mejor para mí? Mi exhortación es que base su vida en valores eternos, porque cuando uno hace eso, pues las cosas de este mundo resultan insignificantes. So I ask you hoy, ¿cómo usted está viendo la vida? ¿A través de cuál perspectiva? Eso que está pasando en la vida suya. Miro aquí al frente y puedo ver rostros, y como por el rol que yo tengo como pastor, I know what's going on in your life. Right? I do know what's going on in your life. Unos más que otros. But I do know. Entonces mi pregunta es, ¿sabes? No es qué es lo que está pasando en tu vida. Mi pregunta es, ¿a través de qué perspectiva tú estás viendo lo que está pasando en tu vida? ¿Quieres tener gozo? Mantente siempre gozoso, gozosa. Pues asegúrate que miras lo que estás mirando desde la perspectiva correcta. Amén. Si necesita ayuda para saber cómo hacerlo, pues para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Pero la mayor parte de ustedes no necesitan más ayuda porque you know what is the right one. So, a través de qué perspectiva tú estás viendo lo que está pasando en la vida tuya. La otra pregunta es, ¿usted ha aprendido a distinguir entre lo que en realidad es importante y lo que debe ver primero en mi vida? ¿Usted sabe hacer eso? You should. Ustedes los pastores que hagan esa cuestión. No, eso es para cada uno de nosotros. ¿Qué en realidad es importante? ¿Y qué es lo que debe ver primero en mi vida? Por eso es que a mí no me gusta esta iglesia, me invitaron en esa cuestión, a mí no me gusta ir para allá porque enseguida quieren venir a decirle a uno cómo uno tiene que vivir la vida. A mí nadie me va a controlar, a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir. Yo decido qué es lo que viene primero en mi vida, nadie tiene que decirme eso a mí. Esa no es una buena actitud. Y ese es el problema de algunos de ustedes. No han aprendido a distinguir entre lo que en realidad es importante y lo que debe venir primero en su vida. Y por esa razón sus prioridades no están en el orden correcto. Hablando de prioridades, Jesucristo dijo con suma claridad que esto no hay que ser pastor, ni hay ningún seminario, esto lo puede entender inclusive cualquiera persona que ni siquiera sea cristiana. Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas demás cosas serán añadidas. Todas las necesidades del mundo, todo lo que tú necesitas, la paz, la tranquilidad, el sosiego, la comida, la casa, lo que sea, todas las demás cosas humanamente necesarias serán añadidas, pero usted tiene que establecer unas cosas primero, ¿right? ¿Qué es lo que viene primero? Buscar el reino de Dios, vivir conforme a la vida que Dios ha establecido para nosotros. Vivir conforme a una perspectiva bíblica, vivir de una forma piadosa. Piadoso quiere decir vivir una vida que le agrade a Dios.
Usted haga eso y las demás cosas serán añadidas. Es una promesa de Dios, no una promesa del predicador de TBN que está esperando que usted le siembre la semilla de los $1,000 para después decirle que usted no tiene fe. No es eso. Es Cristo que está hablando, Dios hecho hombre. Busca primeramente eso, determínate en tu vida, tómate la decisión de decidir primero, yo voy a vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Yo te dice, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo se está bregando con sus problemas? Utilizando su fuerza, su voluntad, su persistencia, su poder. I don't know. Yo lo que sí sé es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sí sé esto. Escuche, mire para acá, no se vaya nadie todavía. Espera, un momentito. Esto yo sé, ¿sabes? Hablando del poder de Dios. Esto es lo que yo sé del poder de Dios. Yo sé que el poder de Dios es real. Amén. El poder de Dios es ese poder divino que nos transforma a nosotros. Que nos da la capacidad de amar las cosas que Dios ama y de detestar las cosas que Dios detesta. Right? I know that. Y yo como creyente he experimentado ese poder en mi vida. El poder para tener solamente ojos para esa mujer que está ahí. Habiendo vivido una vida de inmoralidad y de pornografía y de promiscuidad y todo eso estimulado por mi padre y por mi madre y cuánta gente había a mi alrededor. Si yo creo en el poder de Dios, es real, es verdadero. Pero también I can tell you this about el poder de Dios. Y es esto. Es que Dios resiste al soberbio y da gracia, da poder al humilde. Si quieres poder, pues entonces para que el poder de Dios se exprese, se manifieste en tu vida, tú no necesitas nadie que venga y te ore y te dé una transfusión del poder de Él que trajo de Colombia o de Costa Rica. You don't need that. Tú lo que necesitas es que tener un corazón humilde. Humilde de yo haber dicho. Right? Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia. Y esa gracia y ese favor inmerecido habla de poder. Poder espiritual al humilde. Right? So, la última cosa para usted vivir es qué. Sobre qué propósito está construyendo su vida. Algunos de nosotros, aquí casi todos somos emigrantes. ¿Cuántos nacieron aquí? Levante la mano. ¿Tú naciste en Estados Unidos? 2. ¿Alguien más? 3 nació en Estados Unidos. 4 nacieron en Estados Unidos. ¿Alguien más? 4 entre yo no sé cuántas personas hay aquí. Así que todo el mundo aquí es relativamente emigrante. Amén. Right? Hemos venido de otros lugares. Okay. So, ¿con qué propósito? Estamos aquí para algo, right? So, yo no voy a cuestionar el propósito por el cual usted vino o yo vine, lo que sea, right? Yo vine aquí en el 1984 porque para mí en 1984 el vivir era influencia, el vivir era prominencia, el vivir era imagen. Y por lo tanto yo vine a terminar mi doctorado en UCF. Porque en el 1984 eso para mí era vivir. Pero algo pasó. Lo que pasó fue que Cristo vino a mi vida. Entonces ya el vivir para mí no era el doctorado en UCF. Ahora el vivir para mí era vivir conforme a Cristo, lo poquito o mucho que yo sabía. Y en el día de hoy, para mí, el vivir es Cristo. So, yo le pregunto para usted, ¿el vivir qué es? ¿Tu carrera? ¿Tu negocio? ¿El dinero que tiene en la cuenta de banco? ¿Tus posesiones? ¿La casa tuya esa? ¿Vivir en un ambiente bueno? Popularidad, prestigio, poder. Para usted vivir, ¿qué es? Belleza. I look wonderful. Apariencia. Imagen.
Para usted, ¿qué es vivir? Sexo, comida, comprar, comprar y comprar. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Interesante que Pablo no dijo, para mí el vivir es religión. Pablo no dijo, para mí el vivir es ser miembro de una iglesia, sea la comunidad que tiene en sus pasos, sea la que sea. Pablo lo que dijo fue, para mí el vivir es tener una relación dinámica con el Dios que me creó a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. God is good all the time.